Aquí estamos. Espera. Vas a hacer... Espera, incluso, mira, espera. Vamos a hacerlo. Mira. Ay. José, José. siento, José. Voy a cambiar esto. Espera. Poneme más chico, por favor. Venga, Ahí. ya está. No hay problema. ¿Estás contento así, José? Sí. Más chiquito podría ser. No, hay que traer a más gente, ¿eh? No te podemos poner más pequeño. Cuando venga Raúl, ahí sí. Tomándome un té. ¿Qué estás tomando tú, Ciprés? Yo tengo agua mineral para cuando me apriete la voz. Ya sabéis que siempre al cabo de 30 minutos empieza a joderme la garganta. Te doy un poco de agua. Yo tomándome un té. ¿Sabes una crítica que me hicieron? Esto es en serio, ¿eh? Una crítica que me hicieron de la entrevista con McDaddy. Me dijeron, el problema es que estabas bebiendo. Me dice, ¿qué estás bebiendo? Y dije, agua. Y dice, el problema es que estás bebiendo agua en una taza y la gente puede pensar que estás bebiendo otra cosa. Y dije, hostia, la gente, mira que hay gente rebuscada, pero no lo sabía. Entonces yo quiero enseñar té, ¿eh? Ahí lo veis. Vale. Luego las malas lenguas tienen yo no bebería nunca agua en una taza, ¿eh? Bueno, igual podés haber puesto. Es que me la dieron. A mí, si me dan una taza, ¿qué hago? Digo, no hago la entrevista. Le digo a McDaddy, oye, adiós. ¿Sabes? O sea, en plan, esto es una vergüenza, yo me voy de aquí y tal. Oye, pues me dio la taza y ¿sabes? Bebí en la taza. ¿Pongo tu pantalla, Ciprés? Venga, estamos listos. Vale. Y lo voy a poner así. Así me gusta más. Va. Vale, de momento. Bueno, chavales. Septiembre. Lo siento, tenía que llegar. Al final tenía que llegar. O sea, no puede pasar todo el año y no pasar por septiembre. Espera. Luego por octubre. Vale. ¿Sabes? Tenía que llegar. Pues ya lo tenemos a las puertas. Mañana empieza uno de los peores meses del año en bolsa. Creo que es el peor mes. Qué duro. Sí, porque octubre tiene igual la parte donde tocas fondo, pero al final de octubre es bastante bueno. Porque ya, ¿sabes? Como viene noviembre, la gente ya se anima a final de octubre. Pero septiembre es un mes complicado. Es el mes más feo en la bolsa y pues tenemos que superarlo. Ostras, entonces, ¿qué? Ciprés, que no está aquí. Sí, no es mal, que acaba de llegar mi Ahora es cuando la gente, los haters dirán, ¡buah! Se llevan mal entre ellos y tal, ¿sabes? Pero es que Raúl siempre se queja, siempre dice, es que Ciprés suena mucho a la niña, ¿sabes? La niña acaba de llegar a casa y se ha quejado. Y está con ganas, se la ve alegre, se la ve con energía. Sí, se la ve bien. A ver, también con 8 meses, si ya pierdes la ilusión, ¿sabes? Espera, antes de que empieces, para hacerlo ya súper bien hoy. Ahí lo dejo, mira. Muy bien, Capi. Hoy, con cámaras, esto va a ser the new normal. Bueno, con José ya veremos, porque visto lo visto, hay que ver si a José le volvemos a la moneda, pero dale, vamos a empezar aquí con cámaras. Un like, se agradece. Un comentario sobre lo guapo que estoy. Pensamos que tiene 60 años gordo, se agradece. Y, por supuesto, suscribiros al canal. Y no olvidéis que a y media más o menos entra nuestro invitado, ¿vale? Vamos a hacer una parte de actualidad más económica y a y media empezaremos, y media y 35 así, empezaremos con la parte más geopolítica. Así que venga, seguimos. Buena noticia. Discretamente, silenciosamente, parece que Shell, el plan que tenían para quemar 100 millones al año para reducir la huella de carbono, de momento lo han dejado. No, más de 100 millones. 100 millones Shell se lo gasta en taxis. Yo vi 100 millones, pero pueden ser más. La cuestión es que según parece, sí, yo creo que ahora que lo dices, el plan de Shell, que yo más o menos lo conocía, la parte que iban a invertir en energías limpias y tal era por los billions anuales. Bueno, pues silenciosamente, según parece, lo están dejando de lado, lo cual parece muy inteligente. Para mí es una buena noticia. Al final yo creo que las petroleras ganen dinero y repartan dividendos, así que adelante. Vamos a seguir. Ojo, y es una buena noticia para el mundo. ¿Por qué? Porque por mucho que a la gente le guste, le disguste o sea indiferente, la realidad es que el mundo necesita petróleo. Y el petróleo, no nos engañemos, no viene de las
a Centra o de las Petrotal o de las no sé qué nanas de turno. El petróleo realmente, el poner millones de barriles, te lo ponen o los países árabes con sus petroleras estatales o las grandes como Shell, como Chevron, como BP, como Total, como Exxon, ¿vale? Entonces, o Rusia. O Rusia, claro. Bueno, Rusia cuento las estatales ahí. Y Sí. entonces, claro, es muy importante para todos que esas empresas inviertan en oil, porque si no el oil va a ser mucho más caro, lo que repercute en una cosa llamada inflación, que yo creo que la gente Sí, la va inflación, a entender. la inflación y que es un freno para la economía, Capi, ¿eh? El petróleo Sí, caro, sí, claro, es que una es inflación un tan freno. alta es un freno para la economía, totalmente de acuerdo. Se complica el Bueno, transporte, de hecho complica todo. se vio en varios resultados la repercusión de la inflación. O sea, creo Sí, que claro. más de una empresa que debe seguir la gente, se vio el resultado Sí, influenciado por la inflación, así que sí. está más que Venga, claro. China, Así que esto es. sé que es lo vuestro, va, A cuéntame. ver, China, la semana empezó con una buena noticia y con subidas importantes porque el Estado, el gobierno, haciendo una cosa, oye, en España es impensable, por ejemplo, se reunió con agentes de la bolsa, con brokers y demás, les preguntó, oye, chavales, nuestra bolsa da pena, ¿qué podemos hacer para ayudar? Y dijeron, pues de momento quítame la tasa Tobin que me pusiste, la tasa de transacciones financieras, y bueno, redúcela, ¿no? Al menos. Y la han reducido a la mitad. Sí, half Y a la mitad. fue muy bien recibido por la bolsa ese día y es una buena noticia. Ahí me quedo con que, a ver, al final el gobierno chino, mucho hablar mal de él, pero hace cosas que están bien hechas y esto para mí es ¿sabes? Es algo a seguir por los occidentales. Es decir, yo no me imagino a Pedro Sánchez ni a la Unión Europea reuniéndose con un sector, preguntando, ¿qué necesitáis para mejorar la situación? Y al cabo de, oye, pocas semanas, 2-3 semanas tomaron la medida. O sea que desde ese punto es una buena noticia y está muy Sobre bien todo yo hecho. creo que más que la noticia en sí es la tendencia, ¿no? Es decir, demuestra Sí, un claro interés o una clara sensibilidad por el gobierno chino respecto a la inversión en bolsa y respecto a que suban los precios de los activos allí que están en bolsa. Si os acordáis, uno de los principales miedos que teníamos, que además era un miedo real durante mucho tiempo, era que parecía sí, que el gobierno chino lo que quería era más. sí. Hubo un tiempo a principios del 22, Sí. Sí, creo, en octubre principalmente del 20 en octubre del finales. 22, después del Congreso del partido, prácticamente que el temor generalizado era que iban a privatizar, a estatizar todas las empresas de bolsa, más o menos. Sí, Sí. prácticamente es lo que parecía. No fue así, no fue así. Y este gráfico que nos indica que el comercio entre Estados Unidos y China ha marcado nuevos máximos, eh, va en línea, o sea, claro, cuando tú miras los vídeos de Adrián Díaz Marro, por ejemplo, cuando habla de China, a ver, este señor explica todo muy bien, es muy convincente, pero igual me está engañando, ¿no? Y luego, cuando son datos así, te das cuenta de que no, de que realmente el comercio sigue estando en los niveles muy altos en 2022, cuando ya estábamos en plena confrontación entre Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, Entonces, yo creo que la gente que piensa, le mandamos un saludo grande a Adrián desde aquí, por sí, cierto, un gran saludo. que además los tres somos cada cual más fan de Adrián. Ojo, como difundidor, pero como persona es la Sí, hostia, ¿eh? es Y, majísimo. y os lo digo de hablar con él por privado, no en plan de un vídeo y tal. Y el tema a lo que iba es, yo creo que la gente que duda de Adrián es gente que ve demasiado Telecinco y Antena 3 y lee demasiado El País y El Mundo, ¿sabes? Porque... A ver, Capi, la presión mediática que hay es muy grande, o sea, tampoco, o sea, yo O sea, los entiendo medios, yo hoy en día los comprendo, medios, este no es el debate, pero te enseñan sí, a quién odiar y a quién amar. Es decir, antes en sí, el pasado era más informar, aunque fuera incluso informar desde un punto de vista sí, sesgado, porque totalmente, siempre lo ha habido. Hoy te enseñan a quién odiar y a quién amar y ya está. sí, ¿Sabes? sí, Si algo no enseñan es, oye, piensa por ti mismo. y ¿Sabes? si es de los malos, siempre te van a enfocar la noticia desde un punto de negatividad, y si es de los buenos, pues siempre te van a enfocar la noticia desde un punto positivo. Por ejemplo, bueno, me salto aquí el gráfico este, el dato de empleo americano, pues no ha sido la gran cosa, no ha sido positivo. Hay un frenazo, se está frenando. Pero sin embargo, como para la bolsa es bueno, porque eso facilita que la Fed pueda bajar los tipos de interés, pues te lo venden como una noticia más o menos positiva.
Lo mismo en China, pues te venderían como frenazo económico, cuidado, se viene la recesión china, tal. Esto es lo que está haciendo muy mal la prensa occidental porque está manipulando la opinión de la gente de una forma un poco fea. Pero es que hay un conflicto. Eso hay que entender, hay un conflicto entre China y Estados Unidos, es un conflicto blando, y ambos bandos pues intentan putear al otro siempre que pueden. Básicamente es así y la prensa ha tomado partido, que no debería hacerlo, pero es así, lo ha hecho. Datos americanos, los datos americanos han sido buenos esta semana, los datos de la economía americana han sido buenos, el PIB parece robusto, tiene un crecimiento del 2,1% en este cuarto, el real, el PIB avanzado por la FED, el mensual, el trimestral, muestra un crecimiento del 5,6%, el último dato que ha salido, trimestral, es muy alto. O sea, o sea que si eso fuera real, eso solo significa que los tipos van a seguir subiendo. O que se mantienen altos. Pero mira la inflación, Capi. Mira la inflación. La inflación de momento sigue bajando. Hay miedo de un repunte a partir de ahora. Pero los datos que han salido esta semana tampoco han sido para nada malos. Ha seguido reduciéndose. Sí que en Europa, cuidado, en Europa sí que hay un poco, empieza la remontada hacia arriba de la inflación. No sabemos si va a tener continuidad o no, pero en Europa sí que han salido datos peor de los esperados en el sentido de que se han ido para arriba. En Estados Unidos la cosa está muy bien. Lo que yo veo, si tú te das cuenta, cuando la inflación empezó a repuntar, la parte que ves desde el 2021, la primera pata de subida grande fue puramente por la energía, si recuerdas. ¿Sabes? Fue energía más materias primas. Fue ese punto en el que el oil subió muchísimo, el gas subió muchísimo, las materias primas subieron muchísimo. Entonces, el transporte. Claro, precisamente luego la inflación siguió y ya fue una inflación mucho más monetaria, ¿vale? Por decirlo así. Pero claro, luego una parte grande de la bajada que hemos tenido de la inflación en el último año, como es comparado con el año anterior, ha sido también precisamente por la bajada de la energía, ¿vale? Pero claro, la energía, el Brent va así ahora. Sí, luego lo veremos. El Brent está, bueno, es que está atrapado en un rango de precios entre 87 tocó hoy. 87 tocó hoy el Brent. 87. Está un poco atrapado en ese rango de precios. Yo he puesto West Texas hoy. A ver si rompe. Vale, si rompe para arriba, va a entrar mucho dinero especulativo al alza, porque de momento está atrapado en un rango. Ahora está en la parte alta. Veremos si consigue romper. Entonces, vamos a pasar rápido motivos para creer. La verdad, bromas aparte, estos datos son muy buenos. O sea, la economía americana, dentro de lo que cabe, está bastante bien. ¿Hay cosas dentro que nos indican que hay que poder? Sí que las hay. Pero de momento, siendo realistas, la situación está bastante bien. ¿Vale? Vamos a seguir. La estacionalidad. Entramos en el peor momento del año. Esto es así y hay que tenerlo claro y hay que tener paciencia. Las próximas 2 semanas, si os fijáis, hay un punto bastante clave a mitad de septiembre. Seguramente es cuando será el vencimiento de opciones, que suele ser entre el 15 y el 20 de cada mes. A partir de ahí entramos en la peor parte del año, es decir, desde mitad de septiembre hasta finales de octubre. ¿Vale? Si os acordáis, el año pasado, el 20 y pico de octubre se hicieron los mínimos y a partir de ahí empezó el November Mooning. De hecho, hay un día aquí en octubre, el 23 o 24 de octubre es el mejor día del año, que tiene de media una subida del 2,3%, una barbaridad. Pero hasta que lleguemos a finales de octubre, pues lo esperable es que suba la volatilidad y que la bolsa sufra, ¿vale? O sea, tampoco nos espantemos. Ahora tenemos un poco de margen, aún nos queda una semana o dos bastante buenas, pero a partir de ahí va a caer el papelón de todos los años. Para que lo veamos con más claridad, o sea, en los últimos, desde el 1950, el porcentaje de veces que el Dow Jones o el S&P 500 han terminado positivos en septiembre, pues ya veis, es bajito. El Nasdaq ha plantado más cara, pero en general son cifras malas y bueno, pues tenemos que ser conscientes. Ahora es un buen momento para, oye, dentro de un par de días o 3, recoger un poco las velas, hacerte un poco de cajoncito y a mitad de octubre pues comprar otras cosas un poco más. A no ser que seas el pibe argentino, ¿eh? Bueno, sí, pibe. que nunca opera. El pibe... El pibe argentino no el Don Tancredo, Don Tancredo argentino. Claro. Vale, pues eso.
Tengamos eso en cuenta, ¿vale? Después, vi este gráfico durante la semana, según el cual decían, ostras, el dólar está en su mejor momento de la historia, ¿no? Como moneda de uso a nivel mundial. Sabéis que hay un gran debate por la sustitución del dólar como moneda principal en el comercio mundial. Los BRICS quieren utilizar sus propias monedas. Y sacaron este gráfico y yo lo que vi pues es lo contrario realmente, porque el dólar sí ha subido, pero mirad qué ha pasado con el uso del euro, ¿eh? Y el euro es el hijo del dólar, el euro dólar, o sea, somos sus vasallitos o sus aliados, y lo que está pasando, bueno, pues de acuerdo, el dólar se ha comido parte de esta bajada del uso del euro, pero en conjunto los dos han perdido, y esa pérdida ha ido a otras monedas, como son, que supongo, no lo sé, pero deberían ser el yuan Lo que a mí me o da la la sensación moneda ahí, de la India. si te fijas en esa gráfica, que una gran parte, si no prácticamente todo, de la ganancia del mayor uso del dólar es la pérdida del euro. O sea, es como que claro. dejando de usar euro para usar dólar, básicamente. Son proporcionales, inversamente proporcionales. Correcto. Sí, pero el dólar ha subido menos de lo que ha bajado el euro. Esto es en el uso conjunto mundial. El euro se ha desplomado su uso, que tiene lógica porque fijaos qué ha pasado con la M3 de la eurozona. O sea, hay una contracción de la masa monetaria, cosa que no se veía desde estas fechas fatídicas de 2009-2010. Sí. Es verdad que hubo una gran impresión durante, evidentemente, la época del COVID, entonces, pues bueno, esto hay que arreglar de algún modo, pero le va a ser muy difícil a Europa poder crecer con una masa monetaria reduciéndose. Y los datos están ahí y podemos ver cómo, tenemos el crecimiento en blanco y la inflación, ¿vale? O sea, el crecimiento de la masa monetaria y la inflación. Cuando la masa monetaria se anticipa, sube, después viene la inflación, ahora la masa monetaria está hundiéndose, la inflación debería ir detrás. Sin embargo, está resistiendo bastante. O sea, aquí tenemos un problema porque este mes estos no han sido buenos a nivel de inflación. Aquí hay un problema, ¿vale? Venga, sigamos. Voy cronometrando para cuadrarlo con la llegada de nuestro invitado. Entonces, España. La noticia, la compra de vivienda, se espera una bajada fuerte, tiene lógica, o sea, la subida de tipos está encareciendo muchísimo la toma de hipotecas. En España sabéis que no nos sobra nada, o sea, a nivel de renta para el ahorro hay muy poco, o sea, la gente tiene muy poco margen para apañárselas, y es normal que se vean bajadas de precios y primero bajada en las transacciones o bajadas de precios en este 2023. No me sorprendería nada. Además, sí, digamos que es un tema que va, entre comillas, retrasado. Es decir, primero subes los tipos, luego, después de subir los tipos, los bancos suben los tipos de las hipotecas, luego la gente tarda, a su vez hay un lag entre que son conscientes de que las hipotecas nuevas se encarecen mucho. Eso hace que empiecen a venderse menos pisos, eso hace que los pisos empiecen a bajar de precio. Un punto y otro hay meses, sino incluso un año. Hay un horizonte temporal muy grande, pero claro, el problema es que igual que en coger la inercia tardas, cuando empieces a bajar tipos, la inercia va en tu contra, en el sentido de que también vas a tardar entre que empieces a bajar tipos, los bancos bajen las hipotecas, la gente sea consciente, se compren pisos, los pisos suban, ¿sabes? Sí, uno de los grandes problemas de la macroeconomía, Capi, y si te fijas algo con lo que nos vamos encontrando una y otra vez, es que es muy lenta. Es muy lenta. O sea, nosotros, cuando ves que empieza una tendencia, tú ya te pones a hacer tus especulaciones y luego tardan meses y meses. Al final, la mayoría se acaban cumpliendo, pero lleva mucho tiempo. Es muy lenta, es muy lenta. Pero bueno, ahí está, este ciclo en el sector inmobiliario está llegando, y también vemos cómo las familias están retirando depósitos a un ritmo bastante espectacular. Es decir, hay una presión en el ahorro. También, ojo, puede ser que estén destinados a la inversión, ¿no? La noticia en este caso. Sí, lo que pasa es que, de hecho, claro, si te fijas, la bajada, por ejemplo, respecto a lo que son los depósitos o incluso el dinero en cuentas corrientes y tal, en Estados Unidos, si no recuerdo mal, hablo de memoria,
respecto a lo que veo en esa gráfica, es bastante más pronunciada y la razón es que hay como mucha más cultura de decir, no, lo meto en bonos, en T-bills, ¿sabes? En bonos americanos y demás. En España, claro, la gente tiene esa idea de, si lo meto en bonos de España, me voy a la cola del Banco de España en Madrid a que me abran ahí un depósito de un bono de 5.000 euros. Claro, si la gente realmente tuviera una cuenta de IB todo el mundo y le da un botón y compra bonos de lo que sea, pues eso bajaría un 30 o 40%. Sí, pero no es el caso de España. Es Españita. Esto entiendo que debe ser más bien gasto corriente, ¿vale? Pero bueno, ahí está, están reduciendo los ahorros. Y entramos en la parte roja de esta semana en China, porque esta semana no ha sido buena tampoco para la bolsa china en general. Country Garden, estas noticias sobre que va a tener problemas para hacer frente al pago de sus deudas, registró unas pérdidas de 7.000 millones. Evergrande volvió a cotizar con una bajada del 80% durante la semana. Evergrande también está teniendo problemas para pagar parte de los, aparte de sus inversores, de sus bonistas, entiendo. A ver, las grandes inmobiliarias están muy ahogadas. De hecho, hay que tener en cuenta que dentro de la política del gobierno chino, estas empresas son las que, digamos, que lo estaban haciendo en general peor, porque estaban acaparando muchísimas tierras. Al cortarles el crédito, pues se han visto una situación muy complicada. También hay noticias esta semana del gobierno chino que va a hacer esfuerzos para facilitarles el crédito. Primero os ha estrangulado y ahora os abre un poco el grifo. Bueno, están más o menos trampeando la situación. La verdad es que he visto las cifras que Country Garden está planteando hacer una ampliación de capital, pero unas cifras de 32 millones de euros, y ustedes, esto no es nada. No les alcanza para nada. Claro, es muy poco, 32 millones pues no se van a enterar. Al final es un problema de liquidez que tienen. Yo sigo pensando que la crisis del sector, que me parece a mí, es una sensación, no es tanto una crisis en China, sino que es una crisis de liquidez en el sector y de confianza sobre todo. No creo que no haya... Si fuera liquidez es fácil, porque si fuera liquidez, me refiero, igual que el resto de países, hay en su momento el whatever it takes, un poco de Draghi, me refiero, que el Estado chino podría inundarles de liquidez. Claro, pero el Estado chino justamente lo que no quiere es dejar con vida a las empresas que lo hicieron mal. O sea, si planificaron mal, si hicieron mal, no las van a dejar con la soga al cuello como empresa zombie. Como el otro día hablábamos con Adrián. Yo creo que van a intentar... Que ha sido puntualidad, Ángel, puntualidad, no sé si británica, española o de dónde, pero exactamente 9:30. Descifrando la guerra. Muchísimas gracias por venir. Encantado, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal estás, Ángel? Muy bien, muy bien. Vale. ¿Qué tal por ahí? Por aquí muy, muy bien, y justo estábamos dando un repaso a la actualidad y ahora estábamos un poco hablando de China, los problemas que están teniendo las inmobiliarias allí y demás, básicamente. A ver, queda poco para terminar esta parte. Podemos pasar, si queréis, ahora que ha llegado Ángel a Gabón, y luego volvemos aquí. ¿Cuánto queda de esta parte? 5 o 10 minutos. Estoy acabando ya. Como queráis. Ángel, ¿te parece bien? Sí, como queréis vosotros. Venga, y todo lo que tengas que aportar de lo que hablemos ahora, encantados, ¿eh? Sí, vale. Por supuesto. A ver, ha salido, esta noticia, ha salido muchísimo dinero de extranjeros de la bolsa china. Creo que Goldman ya habla de posible pánico vendedor, que sabéis que es una señal alcista, y que ya ha detectado a institucionales comprando. En estos últimos días han empezado ya a comprar bolsa china. Porque, a ver, es que... Lo que pasa es que me hace gracia. Yo creo que fue hace menos de 2 semanas, la noticia era: el dinero occidental no para de entrar en China otra vez. Sí, hace muy poco, la verdad, eso que dices, ¿eh? No hace... Igual 2 semanas no, pero unos pocos meses. O sea, cuando te das cuenta fuiste a entrar y dices, no, si ya nos estamos saliendo, y te quedas un poco en plan, ostras. Según se ve, ha salido muchísimo dinero occidental estas últimas semanas. Esto también hay que enfocarlo dentro del plano del conflicto entre Estados Unidos y China. Es decir, hay muchos fondos de inversión que no se quieren meter en líos, hay muchos inversores privados que no se quieren meter en líos. Y lo que pasa con Rusia, pues ha dejado mucho miedo. Es decir, al final la gente no quiere quedarse con el dinero atrapado.
Sí, lo que pasa es que es lo de siempre. Cuando toque que la bolsa china suba sin parar, se va a subir todo el mundo, porque al final la gente lo que quiere es hacer dinero. De hecho, con el rally anterior de Baba, cuando estaba en 60, 60 y algo, si no recuerdo mal, que se metió un rally a 100, 100 y algo, ahí mucha gente se empezó a subir al carro en plan, no, lo de China ya pasó, esto se arregla y tal. Lo que pasa es que hizo tal y ahora está un poco para abajo, pero sí. Lo de China pasará más pronto, más tarde pasará y la bolsa china... No se van a estar las empresas a estos múltiplos ad eternum, porque como inversión, si tú conoces bien una empresa y te puede dar un 7, 8, 12% de dividendo, es que es absurdo. O sea, los propios chinos se las Igual quedan, el grueso del inversor occidental no mira lo que las empresas que nosotros miramos, pero El no lo dividendo sé, honesto, el dividendo pero honesto no se mira tanto, ¿eh? no. Pero las cosas al final tienden a un equilibrio. O sea, y es que si no, los propios chinos, o sea, las propias empresas saldrán de bolsa. Hay muchos casos de empresas que están cotizando a un ridículo que digo, hostia, ya privatizo. Yo estoy en la ejecutiva, le doy una prima del 40% a la gente de bolsa para que estén contentos y la saco de bolsa. En el sentido Sí, curiosamente, mira, me llama mucho la atención tiene que, sentido. Cipres, tengo un fichaje nuevo, además para Momentum, para el canal aquí en abierto, para hacer contenido en inglés, porque no habla español, y es holandés, ¿vale? Sí. Y me decía una cosa que me llama mucho la atención, me decía, en Holanda normalmente las empresas no están a múltiplos ridículos, porque muchas veces en cuanto bajan a múltiplos ridículos, aquí la Claro. es que llega el private equity. Claro, exacto, es que es lo normal. Es que es lo normal, es que y más pronto más tarde empezará a pasar, y cuando empieza a pasar, si te fijas es lo que dijo Alejandro Estebanaz cuando entrevistamos, cuando empieza a haber rumores de private equity que saca empresas de bolsa y demás, entonces empiezan a subir. Sí, Eso pasará, pero... Yo con respecto a China siempre opino lo mismo. Hay una variedad gigante, hay una cantidad enorme de empresas para elegir, Sí, así que sí, de sectores que pónganse tienen... rigurosos y sean exigentes y elijan lo que más más cierre. les guste, sí, lo que más encaje Venga, con tiene que cada uno. cerrar, siempre tiene que Tiene cerrar. que cerrar, ahí está, ¿viste? Vale, venga, que acabamos, que está Ángel aquí esperando. Sí. Mercados oscuros. El resumen veraniego es que han estado durmiendo, o sea, aquí no ha pasado prácticamente nada relevante. La bolsa tampoco ha hecho nada relevante porque subió un poco y luego se volvió para atrás. Así que esto está bastante tranquilo, tampoco han entrado ni en zona de gran compra, ni en zona de bandita, hay bastante tranquilidad. De hecho, también ha habido poca liquidez en el mercado durante estas últimas semanas. Lógico, es verano y la gente pues no está para operar así a mansalva, ¿no? Entonces, el SP, a terminar, tenemos al SP que ha recuperado, de cierta manera, un aire alcista. Sabemos que ahora vienen unos días que deberían ser buenos hasta que lleguemos a mitad de septiembre. Y justo a mitad de septiembre para hacer ahí un doble techo arriba. Doble techo, un movimiento así, y luego una corrección, algo así me encajaría de cara a lo que nos queda por delante. Tampoco es de esperar viendo cómo ha actuado la Fed, porque hay en Twitter gente que está hablando de un evento de crédito, porque la Reserva Federal va a exigir va a poner más restricciones a los bancos. Ese es el que me dijiste que yo con Sí. buenas palabras te dije que sí, pero tampoco le he dado mucho más. Ese, ¿no? Sí. Ese se está moviendo bastante, pero es que, a ver, si hicieron lo que hicieron cuando hubo problemas hace unos meses, me sorprendería que ahora no hagan lo mismo, ¿no? Sería ilógico que ahora no dejen caer a la bolsa y dejen que se hunda todo, no tendría ninguna lógica. Lo esperable es que si hay problemas, pues abran el grifo y saquen a todo el mundo de problemas. Bien. Y el Brent Y así evitan todo tipo de problemas. Claro, no, a ver, es una cuestión de un patrón. No tendría lógica que en marzo actúen de una forma y ahora en septiembre de otra. Si en septiembre ves un evento de crédito y no actúan abriendo el grifo, pues evidentemente la bolsa podría tener una bajada fuerte. Puede tener presión bajista porque hay ciertos bancos que tengan que hacerse con liquidez y tengan que vender activos líquidos como son las acciones, los futuros que tengan en petróleo o en oro. Pero bueno, sí. en principio, yo no creo que vaya mucho más allá de esto, una corrección normal, buscar la media de 200, de 4.200, y luego ya, pues, November Mooning
y para arriba, ¿no? Y el petróleo, el West Texas, pues aquí lo tenéis, está atrapado, esto es 2023, está atrapado en este rango entre los 82, 85 por arriba y por abajo 66, 64, que ha actuado de soporte. Estaba corrigiendo, se ha vuelto para arriba, hay motivos para pensar que puede romper hacia arriba, pero tendrá que superar la barrera. Hasta que no supere este nivel de 85 con claridad, tenemos que partir de la base que estamos atrapados aquí. O sea, esto es más un momento de venta que de compra, porque lo que estás en la parte alta del rango, ¿no? Que rompe para arriba, ahí cuidado, porque entonces sí que entraríamos en una fase alcista y hay bastante recorrido, ¿vale? Pero bueno, es lo que tenemos que ver estos próximos días, a ver si consigue romper esa resistencia y atacar los 100 de nuevo. Puede pasar, es perfectamente posible. Bien. Así que bueno, en principio, hasta aquí la actualidad. Perfecto. Bien. Bueno, pues ahora entramos con el momentum más africano, ¿no? Es lo que toca. Toca hablar de África y toca hablar de Gabón, ¿no? Es a lo que hemos venido, hablar de Gabón con Ángel Marrades para que nos explique un poco la situación. Yo cuando empezó los problemas tuve un poco de miedo, en plan, bueno, ya están aquí los rusos otra vez, como pasó en Níger. Esto no parece tan ruso, ¿no? No. A mí no me lo parece. No, eso es. Es decir, aquí Rusia no tiene prácticamente ningún papel en el sentido de que no tiene una presencia cercana, ni tiene una historia de relaciones con el país, ni además existen esos grupos, pequeños grupos panafricanistas, prorrusos, que hemos visto en el Sahel. De hecho, por eso mismo no hay banderas rusas en la protesta. Solo se han visto banderas de Gabón, ni siquiera se han visto banderas de Francia, que es lo típico muchas veces, ¿no? Que se queman banderas francesas. Sí. En este sentido, es un golpe que atiende prácticamente en su totalidad a dinámicas internas del propio régimen de la familia Bongo. Y Rusia, bueno, como siempre, intentará sacar tajada a su manera, ¿no? Malmeter, ¿no? En la medida de lo posible. Sí. ¿Qué crees que va a pasar con el dictador que tenían, con Ali Bongo? Bueno, Ali Bongo, pues probablemente le acaben dando algún tipo de paso seguro, o le acaben juzgando, yo creo que lo más probable es ese paso seguro, es decir, que le dejen exiliarse a algún lado. Un poco como lo que pasó. El emérito, un poco. Sí, bueno, sí, el emérito fue un poco más tranquilo, ¿no? Pero a mí se me ocurre el caso del que era presidente de Guinea-Conakry, que también se presentó a un tercer mandato hace bien poco y le dieron ese golpe de Estado por parte del que era uno de las fuerzas especiales del país, que había sido de la Legión francesa. Vale, ¿y quién podemos decir que está detrás de este golpe de Estado de Gabón? Bueno, pues esencialmente son los escalones altos de la cadena militar, básicamente, y quien ha dado el golpe, quien lo ha liderado, ha sido realmente un primo del presidente. Sí, no, es un tema familiar, de quítate tú, que me pongo yo. Sí, bueno, yo creo que esencialmente atiende a que, y ha sido muy rápido en ese sentido, había un corte de información de Internet, había una situación de control de seguridad bastante fuerte por parte del régimen de Ali Bongo en estas elecciones, precisamente porque se preveían problemas. Y lo que han hecho los golpistas en ese sentido es adelantarse. Es decir, ellos, en cuanto ha habido el anuncio de del resultado electoral, que las elecciones fueron el 26 de agosto y el golpe ha sido ayer, ¿no? 28, 27, ¿no? No, fue ayer, incluso ayer, 30. Ayer, sí. El miércoles 30, sí, fueron solo 4 días. Y fue inmediato, es decir, fue el anuncio del resultado electoral, que se preveía que iba a haber protestas, se preveía que iba a haber un fuerte descontento sobre ese resultado, porque, bueno, ha sido un resultado totalmente fraudulento, peor aún que las elecciones de 2016, y lo que había era, es decir, si en 2016 había un poco el sentimiento de que podía haber ese cambio, y la gente votó y se movilizó, en estas elecciones no hubo movilización para el voto, no hubo esperanza de que hubiera un cambio político, sino que ya había resignación. Sí, había un poco hartazgo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Para qué voy a votar si no nada va a cambiar?
Eso mismo. Entonces ya se preveía que iba a haber protestas. Entonces, en este sentido, yo creo que los militares y los sectores de la familia que estaban descontentos con la manera en que llevaba las cosas Ali Bongo, ¿no? El actual presidente, pues se han adelantado, básicamente. Han decidido que era mejor dar el golpe sobre la mesa, cambiar un poco el rumbo, hacer un poco de maquillaje, que es, en mi opinión, lo que va a ocurrir, y así asegurar no perderlo todo. Porque es que es a lo que se arriesgaban en ese sentido. O sea que no hay corporaciones, otros países, o sea, vos lo ves como algo muy interno de ahí, de Gabón. Sí, principalmente. Es verdad que hay otro componente que es interesante y que tener en cuenta, que es la cuestión de que, evidentemente, Francia está cada vez más en peor condición en lo que es su área tradicional de influencia. Y, por lo tanto, en ese sentido, se está hablando, y yo creo que es bastante correcto, de que Estados Unidos ve que Francia es un obstáculo para mantener esa posición y que China no siga mejorando sus relaciones con ciertos países y que, por lo tanto, sería positivo o pueden ser positivos este tipo de golpes, que tienen en cuenta que muchos de estos militares ya han sido entrenados por estadounidenses. Perdona que te interrumpa, Ángel, pero es que creo que va muy al hilo este comentario, entiendo que se llama Lola, que dice: el golpe de estado de Gabón es de los aliados de Estados Unidos contra los aliados de Francia. Este caso es diferente y Senegal también. Sí. Y luego dice también este otro comentario, dice: Estados Unidos ha dicho que ocurrió por irregularidades en las elecciones. De ahí la sospecha de todos los analistas acerca de la intervención de Estados Unidos. Sí. Yo lo que he visto en la prensa rusa es que han publicado que el actual, o sea, el que va a ser el nuevo presidente, tiene 3 casas, 3 mansiones en Estados Unidos. Sí, en México. Ellos, para meter mierda, lo que han encontrado es eso, que a ver, puede ser que simplemente sea un corrupto más y ponga, o puede ser que sí que tenga algún tipo de... A ver, esto no va de si es un corrupto más, es si es su corrupto o no. No, claro. Borrell ya ha dicho que esto no es lo mismo que Níger, ¿eh? Que claro, es decir, está el componente de las elecciones, que a ver, sí. Por un lado, las elecciones en Níger también fueron muy fraudulentas, y es algo que se dijo, y la gente andaba un poco igual, porque aunque hubiera un cambio de presidente, o en el caso de Níger se cambió a Issoufou, que llevaba ya 2 mandatos, y tenía que dejar el cargo, y aceptó eso, por Bazoum, que era su heredero político, era el mismo partido, y es un partido que había monopolizado el poder y que había utilizado las agencias contra la corrupción para perseguir a la oposición, y de hecho en 2016, las anteriores elecciones presidenciales, antes de las de 2021, el que era el de la oposición estuvo en la cárcel. Hizo campaña en la cárcel y llamó al boicot, y por eso ganó con más del 90% las elecciones, esas segundas elecciones Issoufou. Entonces, las de Bazoum de 2021, como se dice, también fueron fraudulentas. Lo que pasa es que en ese caso, si bien hubo un golpe posterior a esas elecciones, ese golpe fracasó y el que ha tenido triunfo ha sido el de ahora recientemente. Entonces, ese argumento de que es por la que las elecciones lo hacen diferente el golpe, realmente no se sostiene mucho. Realmente es una cuestión de que Níger es un aliado fundamental en la región y que su orientación sí que puede cambiar, su orientación geopolítica hacia Rusia, no tanto porque Rusia pueda proveer de seguridad o de tal, sino por la cuestión de Mali y de Burkina Faso, que son esenciales para la seguridad de Níger. Es decir, si no hay cooperación entre los 3 países en lo que es la triple frontera, no es sostenible y la situación solo va a empeorar. Entonces, por eso también se explica el golpe en Níger. En cambio, Gabón es un país que está alejado totalmente de esas dinámicas, no forma parte del Sahel, y que realmente lo que había es una crisis de legitimidad que ahora mismo se puede salvar. Y estos golpistas no van a cambiar la orientación geopolítica del país. Van a seguir permitiendo, en principio, yo creo que como se ha visto en otros casos, que la base militar francesa siga en el país y, sobre todo, la relación con Estados Unidos. Entonces, ahora mismo es un golpe que pueden pasar por alto, pueden aceptar que hay una transición, un poco como lo que ha ocurrido en Chad. Que es... A ver, esto, claro, me refiero, lo de Gabón es fácil. Si es lo que decíamos antes, no se trata de si es un tirano o no. Ese punto ya lo hemos pasado, la hipocresía en la geopolítica, ¿no? Se trata de si el nuevo de Gabón puede ser tu tirano, no pasa nada. Sí, a ver, sobre todo, ya lo que nos interesa es que los contratos con empresas occidentales se mantengan y se cumplan. ¿Tú cómo ves la parte de... ¿Tú crees que, por ejemplo, dentro de que el petróleo, creo que es petróleo y manganeso, las cosas más importantes que tiene el país, ¿tú crees que a nivel de los contratos, el tipo de impuestos, los permisos y tal, va a haber una continuidad? ¿Esperas que cambie o...?
Yo no creo que haya ningún cambio significativo con respecto a las empresas extranjeras. Otra cosa es un cambio internamente en cuanto entre la familia, entre cómo se cambien los contratos o cómo se los pasen de manos. Pero no tiene. Lo que puede pasar es que haya que repartir algún maletín a otro despacho ahora. Sí, pero en principio, es decir, entre la relación con las empresas extranjeras no debería haber ningún problema, aunque es verdad que... No han dicho nada al respecto. A ver, visto el vídeo que hemos visto, que eran todo sacos y sacos de dinero y demás, no hace falta tal, es con que se queden esos sacos los nuevos, ya basta. O sea, sí, que es lo que harán. ¿Sabes? No hace falta ni hacer sacos nuevos de dinero, entre comillas, ¿sabes lo que te digo? Sí. Para resumirlo, parece un golpe que no es un golpe, en realidad, ¿no? Sí, es un golpe para dejarlo todo como estaba, pero asegurarse... Es lo que podemos llamar un cambio de guardia. Sí, un golpe. Exacto. Se salen los franceses y se ponen los americanos para asegurarse de que los chinos no medren mucho más por ahí, ¿no, Ángel? Yo creo que la sensación que da es esa. Sí, bueno, está por verse cómo queda la relación con Francia y cómo queda la relación con Estados Unidos, pero esa puede ser la tendencia, en el sentido de que Estados Unidos desde los años 90 ha venido teniendo un rol cada vez más claro en la región de África, en detrimento de Francia, que, por ejemplo, pues está el ejemplo de Ruanda. El genocidio de Ruanda en buena parte tiene que ver con disputas entre Francia y los países anglosajones en la región. Y Francia ha ido perdiendo terreno y desde 2005 ha tenido que, por así decirlo, asociarse con Estados Unidos para poder mantenerse en la región. Es a partir de 2005 cuando entra el AFRICOM, el Comando de Estados Unidos en África, y en el marco de toda la operación de la guerra contra el terror. Entonces, aquí puede estar ocurriendo un poco, puede estar agudizándose esa tendencia después de que Francia haya conseguido consolidar durante un tiempo, pero que esta última década, con la operación Barkhane en el Sahel y con los reveses que está teniendo, con los golpes militares, Estados Unidos haya decidido que en ciertas zonas como Gabón, ante estos golpes de Estado es mejor dejar estar lo que ocurra, si hace falta que los franceses pierdan terreno y que ellos se ocupen, porque son países que además cada vez tienen relaciones más fuertes con China y Estados Unidos está mirando a eso. En buena parte. Al final, bueno, no sé si llega la parte de la ruta de la seda ahí, pero sí que es verdad que la inversión de China, le pongas un nombre de marketing o no, la inversión de China en África ha sido brutal. O sea, es que les están haciendo todo, las carreteras, los trenes, los puertos, y es la forma con la que China ha entrado a los países africanos, ¿verdad? Otros entran con armas y China lo que ha hecho es decirles, mira, nosotros te hacemos las infraestructuras con capital chino y empresas chinas, que tampoco son tontos. Es decir, ellos ponen el dinero también para hacer una especie de plan con sus propias compañías. Ayer estuve viendo un vídeo de Bukele que decía que la diferencia es que los americanos, cuando te dan una ayuda para construir una infraestructura, se meten en cosas como tienes que cambiar al fiscal general, tienes que echar a estos dos magistrados, tienes que poner a tal gobernador. Y China lo único que te pide es que sigas siendo su amigo. Y que se lo pagues. No. A veces hacen regalos, pero que le sigas comprando sus productos y que le vendas tus materias primas. A partir de ahí no se meten tanto en la gestión interna de los países como Estados Unidos. De momento. Claro, lo explica bien Adrián también, es que China no tiene la capacidad que tiene Estados Unidos de interferir. Claro, eso simplemente lo que revela es la posición que tiene cada uno. Es decir, uno es el primero y otro es el segundo, y por lo tanto, el segundo no puede imponer ese tipo de exigencias. No tiene esa capacidad China en este momento. Porque también, claro, Ciprés, piénsalo de otra manera. Hablamos de China en África. Estoy seguro que China, en países del sudeste asiático, donde ellos son el primero, ¿sabes? Ahí sí pueden imponer más. Sí, algo más, pero tampoco te creas que tienen tanto poder en Camboya o en Tailandia o en Vietnam. Sí, hay mucha aversión, les tienen mucho miedo. Lo que yo digo es que obviamente hay una parte cultural yanqui de que ellos piensan que son los policías del mundo, que siempre tienen la razón y que pueden hacer lo que quieran. La mentalidad china es distinta, pero también hay que reconocer que China no funciona de la misma forma en Camboya que en Gabón, por decir algo. No, tiene la misma influencia, pero Estados Unidos tiene una capacidad para influenciar e interferir en todos los países del mundo que nadie más tiene a día de hoy. Correcto. Nadie más tiene esa capacidad. Y muchas veces para crear caos, ese es el tema, que creas un caos fuera si no te amoldas, sí.
Si no te amoldas a lo que te piden, te generan problemas. Es así. Sí. Pero bueno, la geopolítica es así. No hay Respecto, amiguitos. Ángel, aprovechando que te tenemos, de hecho, voy a decir en el chat, bueno, no sé si Ciprés en general queda alguna parte o es ya en plan hablar y demás, o... A mí hay una cosa que me gustaría comentar, pero es más de Níger que de Gabón. Claro, de hecho, es a donde iba a ir yo, pero mientras tanto, a la gente que nos está viendo, si quiere poner preguntas que tengan en el chat en concreto para Ángel, es el momento, ¿vale? Y luego las iré poniendo. Y eso, entonces, yo también tengo preguntas sobre Níger en general. Ángel, si nos puedes dar un poco unas pinceladas de lo que es el golpe de Estado que ha habido ahí y cómo ves tú la situación allí, qué crees que va a pasar, básicamente. Bueno, golpe de Estado de Níger, yo creo que lo que se ha pasado más por alto es la cuestión de la relación entre los militares y los civiles. Los militares se sentían bastante marginados en la última década de gobierno del PNDS, lo que viene a ser el Partido Socialdemócrata del país, porque básicamente, debido a que el partido de gobierno quería invertir más en reformas educativas y de salud, había reducido el presupuesto militar, y para compensar esa situación, que además se da después de 2011 con la destrucción de Libia, que es lo que provoca toda la crisis de seguridad, bueno, lo que hace explotar toda la crisis de seguridad que hay en el Sahel, porque había ya un caldo de cultivo allí, evidentemente, pues eso provoca que el gobierno de Níger acuda a los países occidentales para proveerles de seguridad. Cuando entra Estados Unidos, Francia recupera sus bases en la región también, y bueno, pues los militares en ese sentido no tenían tanto que decir, no tenían tanta capacidad de decisión sobre las políticas de seguridad, y ahí se creó pues un resentimiento que en el momento que estamos ahora mismo pues se ha visto agravado ante un cambio de presidencia que además el actual presidente, el que ha sido derrocado, es árabe, no es Hausa, que Hausa es la etnia mayoritaria, y bueno, pues entonces no tenía además tan buenas relaciones con los militares y empezó a hacer una serie de cambios dentro de la jerarquía militar. Echó a buena parte del Estado Mayor, entre ellos el general Modi, que fue después de los que ha participado del golpe de Estado. Y además, esa cadena de golpes de Estado en Mali y en Burkina Faso, como decía antes, había supuesto que Níger se había visto aislado debido a que mantenía su colaboración con los países occidentales, y además había tenido que alojar todas las tropas de Francia que habían salido de esos otros países. Había habido pues un creciente descontento dentro de la sociedad por esa presencia militar, y también por parte de los militares porque no podían cooperar con Mali y con Burkina Faso, y porque la situación pues seguía empeorando. En el caso de Níger es verdad que ha habido una mejora relativa de la situación de los niveles de violencia, mientras que en Mali y en Burkina Faso ha empeorado, hay más ataques. Yo creo que no se puede hacer una correlación directa entre las juntas militares y el gobierno que había en Níger en relación con el nivel de violencia, sino que esa es una tendencia más general, que no atiende a los golpes directamente. Entonces, toda esa situación ha hecho que los militares en Níger, primero, cada vez más descontentos con esas políticas, segundo, un nuevo presidente que además parece que iba a echar a alguien que era una persona clave, como era el jefe de la Guardia Presidencial, Siani, ¿no? Pues al final se diera ese golpe de Estado, básicamente por la necesidad de reorientar el país, y no era un golpe necesariamente antioccidental, como mucho antifrancés. Antifrancés bastante, ¿eh? Hoy he visto que le han retirado la inmunidad al embajador y quieren que se largue del país, y les dan a los franceses, creo que es hasta el 3 de septiembre, para sacar sus tropas de ahí. Y ojo, que os he puesto este mapa porque me pareció muy interesante. Fijaos la distribución de bases de Francia en el país. Es decir, es un pivote importante para el control de toda la África Occidental, Níger, para el ejército francés. Aquí tienen una base que te permite una entrada, ¿no? Una intervención rápida en Argelia, Libia, evidentemente está aquí con Burkina Faso, Benín y demás, y después está aquí controlando a Nigeria. Es decir, esto es un pivote. Claro, y ojo que Nigeria, y nos puede contar Ángel, a mí me interesa mucho que, claro, con Nigeria hablamos
uno de los grandes de las anales, ¿no? Entonces, también, ¿cuál es el papel de Nigeria en esto? Sí, porque a nivel de petróleo es muy importante, sobre todo. Nigeria se da la situación de que ha habido unas elecciones presidenciales en febrero de este año y pues se ha ido un presidente que estaba más orientado a las cuestiones internas, reformas de la moneda, por ejemplo, y el nuevo presidente que tiene un problema de legitimidad porque, bueno, por un lado, su ticket presidencial era musulmán-musulmán, algo que rompe la tradición del país, de que siempre el ticket tiene que ser musulmán-cristiano, cristiano-musulmán. Sí. Después tenía una crisis de legitimidad no solo por eso, sino porque la propia elección se hablaba de que había sido fraudulenta, sobre todo en las zonas del sur, Lagos y las zonas cristianas de Biafra, etcétera, que siempre hay mucho descontento por toda la guerra que hubo, etcétera. Entonces, él lo que venía era, por así decir, volver a situar a Nigeria en el mapa de la región, dentro de recuperar el liderazgo del ECOWAS, ¿no? Que es la organización de toda esa zona de África Occidental. Entonces, ese golpe venía a ser un desafío a ese propósito de Tinubu, de Bola Tinubu, el nuevo presidente de Nigeria, precisamente de llevar a cabo esa nueva política. Porque lo que había estado pasando los meses anteriores es que precisamente el gobierno de Níger quería tomar sanciones y adoptar medidas más duras contra las juntas militares y se había visto aislada. Porque el resto de países no querían llevar a cabo esas medidas y Nigeria tampoco en ese momento. Ahora, justo cuando se da el cambio y por lo tanto se dan las condiciones para que con el liderazgo de Nigeria se lleven a cabo medidas más duras contra estos países, justo se da el golpe militar. Y ese golpe militar pues da al traste con los planes que pensaba tener Bola Tinubu y que ahora pues es que por lo que se está viendo está hasta retrocediendo. Se ha anunciado hace muy poco que ha dado la opción de una transición de 9 meses. Vale. Ok, pues... Argelia, por ejemplo, hizo la propuesta de una transición de 6 meses. Sí, Argelia está intentando también mediar para arreglar la situación. Aquí, ¿te parece que hay riesgo en Níger de un conflicto bélico donde Francia intervenga con aviación, tropas y demás? Yo creo que Francia puede apoyar una intervención, pero no puede liderarla. Porque quizás sobre todo ya no es si pueda a un nivel técnico, por así decirlo, en plan ganar esa guerra, entre comillas, sino el desgaste que podría suponer en Francia a un nivel político, ¿no? Sí, en general para la imagen de Francia en la región hay que tener en cuenta que Macron este mismo año, en finales de febrero, principios de marzo, hizo una ruta por África para su nueva política hacia el continente, por esa necesidad de reformar que están en crisis desde hace años, pero desde 2020 se ha agudizado mucho a partir del golpe de Estado de Mali y con la necesidad de abandonar la operación Barkhane. Y esa ruta de Macron, que principalmente se centra pues en asegurar una serie de puntos clave en el continente, que eran Djibouti, en lo que es la parte oriental de África, Gabón, en la parte occidental sur, Senegal, Costa de Marfil, y antes era Níger, pero ahora evidentemente ya no. Macron estuvo en Libreville, que es la capital de Gabón, y ahí dijo, la Francáfrica está muerta. Francia ya no puede hacer intervenciones, Francia no puede dedicarse a tirar gobiernos. Intentando, por así decir, hacer virtud de una necesidad. Porque realmente es que... Esto con De Gaulle no pasaba, ¿eh? Claro, no, claro, está mostrando una debilidad. Es que, claro, al final Francia lo que le ha pasado es que no ha sabido involucrar a toda Europa en este papel de policía de África. Francia por sí sola no puede y al final Estados Unidos lo que va a hacer es decir, quítate porque se te está descontrolando el jardín. Un poco quítate tú que me pongo yo, ¿no? Sí, que yo sí que puedo. Sí, porque claro, si lo piensas a un nivel calle, por así decirlo, en Estados Unidos está mucho más normalizado el intervenir donde sea que no conozco ni cómo se pone en un mapa que lo que es en Francia, ¿no? Entonces, yo entiendo que para Macron es muy complicada la situación, porque lo que decía Ángel, si ahora mismo Francia liderara, por un lado, al resto de países francófonos africanos, les estás dando un mensaje malísimo, en plan, claro. Francia está matando africanos, ¿sabes? Sí.
Sí, no, y lo verían así, matando a nuestros hermanos. Sí, ya no es la situación en el interior del país, que también puede tener un efecto importante. Yo creo que podría haber protestas fuertes en Francia, Sí, claro. pero directamente en el resto de países de África y la falta de legitimidad que tiene Francia para realizar ese tipo de actuaciones. Estados Unidos no tiene esa mancha. Estados Unidos al final, bueno, pues podemos hablar de Liberia, pero ya está. Está mucho mejor visto en África, Estados Unidos, que Francia, sin duda. Tiene mucha mejor imagen. Sí. Ángel, te hago una consulta puntual en relación a Mali y Burkina Faso. Cuando se hablaba del tema de Níger y decían que probablemente acudieran con sus ejércitos a Níger, teniendo en cuenta la situación interna que tienen contra el terrorismo, ¿es una declamación de un deseo o es algo que vos ves militarmente posible, que Mali y Burkina Faso puedan, en un eventual conflicto, movilizar tropas? Bueno, yo creo que no tienen capacidad para realmente hacer una movilización suficiente más allá de lo simbólico. Y es lo que me parece principalmente, un apoyo que muestra una solidaridad que es importante y que quizá puede llevar, por así decir, una serie de fuerzas token, ¿no? Como se suele decir. Y que por lo tanto eso puede crear cierta solidaridad en otros países. Claro, Sí, lo que pasa sí, es que sí. tal y como lo veo es en Seguro, plan, si Francia no quiere liderar o Eso no seguro. puede, los de al lado no quieren o no pueden, claro, el problema es que no hay nadie que esté dispuesto, digamos, a pagar el peaje de hacer esa invasión, ¿no? Y encima yo creo que el problema es que, claro, imagino que desde una perspectiva militar a Níger le estás dando mucho tiempo para, en mayor o menor medida. Entonces, claro, tú sabes que hay una parte que es la parte que sea, por ejemplo, de la batalla en general y hay una parte que es la mediática. Entonces, claro, el riesgo que hay de empezar a ver ciudades bombardeadas, a niños heridos, nos está bombardeando Francia, mira cómo vienen y que esos vídeos empiecen a correr, claro, es muy grande. Si esto fuera algo donde dices, no, intervienes al día siguiente, no están preparados, pegaste 4 tiros que en el fondo no hay vídeos y ya coges los principales sitios y ya está. Pero claro, yo creo que a día de hoy eso no es posible. Claro, es decir, es que es una intervención que una vez se plantea, yo creo que buena parte ya está perdida. Es decir, no es una cuestión, como decías, de si son capaces de hacer una operación, como se diría, de tipo policial, ¿no? Claro, de tomar control, de remover a los militares que están al cargo. Más quirúrgica. Sí. Yo creo que eso pueden ser capaces. El problema que viene después es la ocupación, porque sería necesaria una ocupación militar. Entonces, no y realmente la Junta Militar lo que debería de entender, en parte lo hace, pero es que al final lo que buscan es negociar principalmente una mejor posición para mantener la orientación que quieren mantener. Es que la única capacidad que puede tener la Junta Militar de resistir una operación militar es preparando a la población para una insurgencia. Claro. Para la posterior ocupación militar, que va a ser que van a necesitar si quieren asegurarse que el país lleve las directrices que ellos buscan. Claro, imagino que ahí es quizás lo que pueden hacer ahora mismo es el dar armas a la población, sobre todo a esas capas que están a sufrir. Sí, pero eso lleva a escenarios de estos horribles de guerra que no se acaban nunca. Claro, pero reductos rebeldes. Conforme le da más tiempo a Níger, ¿sabes? Sí, pero que es una. Esperemos que no pase nada de esto, porque cuando empiezas así. Es como en Siria, ¿sabes? Que hay trozos de Siria que están ocupados por unos o están ocupados por otros y parece que eso no se va a acabar nunca. Al final están los pueblos sirios ahí sufriendo, ¿no? Pues en Níger puede ir igual si empezamos por ese camino. Claro, es que en cualquier situación la cual se da, pues yo creo que esa intervención e imposición extranjera vamos a tener un escenario seguramente de esas características. Y es lo que hace que realmente sea muy peligroso y que... Sí. Y la última pregunta que yo tengo, Ángel, sobre Níger, ¿cuál es el papel en este caso, por ejemplo, de Wagner? Porque se habla mucho también sobre ese tema. Claro, Wagner
ha tenido un papel en la región, tanto Wagner como Rusia en general, principalmente a través de simpatizantes en la web, ¿vale? Que tienen grupos pues, que se dedican pues, a realizar propaganda en favor de Rusia y principalmente lo que viene a ser ciertos grupos panafricanistas y antifranceses. Pero, como digo, el principal papel que han tenido ha sido el de aprovechar esos huecos, esos vacíos de legitimidad para hacer propaganda favorable. Pero Wagner ni Rusia han tenido la capacidad en ningún momento de disputarle de tú a tú a Occidente la presencia en la región. Es decir, ellos vienen, por así decirlo, de manera oportunista después. Sí, están un poco agitando el avispero a ver qué pasa. Sí, son una alternativa cuando ya no queda otra cosa. A ver, yo entiendo que la situación es que Wagner, igual Maduro también los contrató. Al final, tú contratas a un grupo de gente, los pones, sabes que son muchos muy profesionales, y si Francia, Estados Unidos, que sea, intenta venir y matarte, llegar ahí al Palacio Presidencial y matarte, se van a encontrar con un hueso muy duro de roer que les quita las ganas de hacerlo. Que sí, que puedes venir, los puedes derrotar en un momento dado, pero es complicado. Y después está China, que silenciosamente, pues bueno, tenéis que pensar que hace nada, si tú tenías un enfrentamiento de este tipo, la catástrofe económica en la que te hundía Occidente era brutal. O sea, te cerraban el comercio, te cerraban el SWIFT, te convertían, te mandaban al medievo económico, pero ahora no. Ahora están los BRICS que si te hacen eso, vienen y dicen, mira, necesitas crédito, aquí tienes unos yuanes, necesitas petróleo, aquí tienes unos barriles, necesitas... Sí, es como un trafigura, pero a nivel escala nacional. Sí. Te permite un poco, o sea, les da a estos países una herramienta para poder negociar con Francia o América o Estados Unidos y decirles, mira, queremos esto, queremos lo otro, queremos tal y cual. Que antes no lo tenían, antes tenían que obedecer y demás. Ahora hay este juego, pero al final, cuidado, porque cuando la cosa va a más, pues al final las consecuencias para la población son jodidas. Sí, y antes de acabar quería poner este mensaje que dice Dani, disculpad, un poco de contexto, ¿quién es Ángel? Entonces yo creo que Ángel, si quieres, te presentas tú mismo. Vale, bueno. ¿Quién es Ángel? Yo soy parte del equipo de Descifrando la Guerra y bueno, pues allí, si conocéis el canal... canal que debéis conocer y seguir en YouTube y en Twitch para seguir la actualidad geopolítica mundial, es lo mejor que vais a encontrar en español. Y el Twitter también. Y el Twitter, por supuesto. Sí, damos principalmente seguimiento y noticias en Twitter. Después también tenemos una página web donde publicamos los artículos, más análisis de profundidad. De hecho, Ciprés, como estás con la pantalla, perdona que te interrumpa, Ángel, pero igual puedes poner la web y la ponemos en pantalla. Sigue hablando. Tendría que buscar. No interrumpas. Voy a buscarla. Vale, gracias. Y nada, pues eso, en la página web pues tenemos artículos de mayor profundidad. Estaba escribiendo precisamente uno sobre Níger ahora. Y bueno, ahí también ofrecemos, por ejemplo, newsletter, para quien se quiera suscribir, donde pues todas las semanas enviamos información sobre distintos puntos del mundo, cuestiones que creamos de interés. Y bueno, yo concretamente, soy graduado en Ciencias Políticas y yo me encargo muchas veces de China y de Asia, pero bueno, toco un poco todos los palos según va surgiendo. Ahora mismo pues sí que me estoy centrando más en África Occidental y la cuestión del Sahel por la cuestión esta de los golpes de Estado, que es de especial relevancia. Sí. Pero, por ejemplo, pues he escrito algunos libros con los compañeros de allí y tenemos uno de China, también tenemos uno más general del mundo. ¿Lo pongo, Ciprés? Sí, ya puedes compartir si se ve bien. Esta es la web, ¿verdad? No sé si la ves, Ángel, si estás viendo la pantalla. Sí, vale, pues para que la gente lo sepa, esta es la web de Descifrando la Guerra y... Ah, mira, esto es de ahora, o sea, que siguen las cosas en Siria, ¿no? Sí, no se acaba nunca, Nacho. El tema de Siria, la verdad es que, madre mía, no acaba... es un... Pobre gente, tío, pobre gente. Un tema, madre mía. Va
¿cuánto? ¿Una década? Es que no sé cuándo, no recuerdo exactamente cuándo En empezó. 2011 empezó cuando Más de una década ya. Fíjate, 12 años, la verdad es que increíble. Pero sí, y por lo que veo arriba tienes lo de suscríbete, ¿no? Que imagino que eso es para suscribirse a la newsletter, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos la newsletter, que es lo más básico, y después la newsletter más los artículos, porque hay artículos que son gratuitos y otros que son de pago. de suscripción, sí. Imagino que si le das cifres a lo de equipo, veremos el equipo de Descifrando la Guerra. Vale. Ahí están. Perfecto. Ahí está Ángel. Sí. Ahí está. Sois unos cuantos, por lo que veo. Sí, bueno, estamos el equipo principal y después además están los colaboradores más abajo. Tenemos bastantes colaboradores también. Sí. Es que el mundo es muy grande, Capi, ¿eh? Sí. No, eso sí. Para estar al día de todo, ¿eh? Sí, Nosotros lo dividimos en, si vas a regiones, lo dividimos en esas 6 regiones. O sea, y de hecho la newsletter funciona así, es decir, traemos una noticia de cada una de esas regiones. Pues la verdad es que es muy... De Twitter es ideal para estar al día con el mundo. Sí, sin duda. Sin duda. Pues bueno, si os parece, lo dejamos aquí. ¿Cómo lo veis? Sí, a mí me parece bien. Simplemente agradecer a Ángel muchísimo que haya venido porque, no os voy a engañar, es una pera que me llegó para robar así bastante de improviso y le escribí fíjate, le escribí por Twitter ayer por privado, ¿no? Y le dije, bueno, le conté un poco para venir al programa y me dice, no, lo siento, mira, no puedo porque yo estoy muy liado. Y le dije, no, pero no es hoy, es mañana, ¿sabes? Dije yo, ahora es cuando me dice, no, mañana también estoy liado, ¿sabes? Pero no, al contrario, me dijo, ostras, no, pues mañana no tengo nada y puedo. Y con eso se vino y la verdad es que agradecerle muchísimo. Sí, muchísimas gracias, Ángel. Que haya venido. Última vez, Ángel, porque sí que es verdad que no te mentí cuando te dije que el nivel que iba a haber de conversación respecto a todo este tema no era un nivel de iniciación, digamos, entre comillas, ¿no? Y sí que es verdad que dentro de que nosotros estamos más enfocados en la parte de inversión, como te conté ayer, la parte de geopolítica la tocamos mucho y sí que es verdad que toda la gente que nos sigue está muy educada. Es que afecta mucho. Hay que tener en cuenta que hay varias empresas de explotación de petróleo en Gabón que la comunidad, pues había gente que tenía presencia y demás y ha habido miedo por lo que podía pasar. Sí, yo creo que precisamente en ese sentido el comunicado que hizo China, yo creo que va un poco en ese sentido. Sí. Es decir, ellos lo que temen básicamente es que estos cambios de estabilidad y de presidencia o de régimen, por así decir, lo que crea es inestabilidad en cuanto a las inversiones, en cuanto a las contrataciones, las propiedades, porque, bueno, es su principal cuestión de enfoque para ellos. Además, han firmado un acuerdo, una renovación de un acuerdo estratégico con Gabón hace muy poco. Hubo una visita de quien era el presidente, Ali Bongo, a China en esta primavera. Sí. De momento han dicho que los acuerdos que tenía a nivel internacional los iban a respetar todos. Y yo, a nivel con respecto a las empresas occidentales, no ha habido ningún tipo de... Sí, no ha habido nada raro. Sí, únicamente ha habido la minera Eramet, que es la que se encarga del manganeso, francesa, que sí que ha dicho que suspendía operaciones durante un tiempo, pero... Sí, pero no ha habido una... O sea, no ha habido por parte del gobierno de este nuevo gobierno... no ha habido una intención de decir esto nos lo quedamos. Largaos de aquí, vamos a nacionalizarlo todo. De hecho, cuando han dicho eso a la gente de volver a casa, no hagáis ruido, yo creo que lo que intentan es que realmente su preocupación era que la gente no intentara impugnar la situación y llevar a un proceso, por así decir, más democrático, de que la oposición ganara las elecciones o algo así, ¿no? De hecho, Eramet dijo, hoy mismo retomó las actividades. El transporte ferroviario se reanudó esta tarde y la minería se reanudará mañana por la mañana. La mejor noticia para la inversión. Pues, para que esté contenta con nosotros, Alba. Ay, sí, si os ha gustado, un like. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Estoy seguro que hay gente que llega por primera vez a nuestro canal, quizás por seguir a Ángel, por seguir a Descifrando la Guerra. Y nada, daros las gracias. Aquí encontraréis contenido de este estilo y mucho contenido económico y de inversión. Así que si os ha gustado, todo lo que sea suscribirse, dejarnos un like y dejarnos un comentario siempre nos ayuda mucho. Y Ángel, gracias otra vez y espero que no sea la última porque aquí tienes tu casa. Encantado.
Gracias. Un abrazo.